las adjudicaciones directas fueron del 78%, en 2020 son solo del 7%. A pesar de las graves distorsiones introducidas por la reforma mencionada, la CFE, gracias a la voluntad del actual gobierno de México y la convicción y compromiso de sus trabajadores, sigue cumpliéndole a los mexicanos como una fortaleza de la nación. El compromiso con las comunidades y las más desfavorecidas han hecho posible una cobertura del servicio histórica, rebasando por primera vez el 99% de cobertura. La importancia de la CFE queda de manifiesto al revisar 3 acontecimientos relevantes del último año. El primero, desde luego, es la prolongada pandemia. Hace un año hablamos del reto de que la CFE nunca interrumpiera su operación, de que el país no le faltara electricidad en momentos tan críticos y que al mismo tiempo se diera prioridad a la protección de sus trabajadores. Hoy podemos afirmar que el objetivo se ha cumplido. La pandemia originó también un mayor consumo doméstico derivado del resguardo domiciliario. CFE implementó mecanismos para que los hogares no pasaran a la tarifa de alto consumo. Se evitó que casi 600,000 usuarios al mes salieran de la tarifa subsidiada. En periodos como julio de 2021, el beneficio alcanzó casi 1,000,000 de usuarios. El apoyo hasta el pasado agosto asciende a 16,570 millones de pesos, mismos que la CFE no obtuvo en ingresos. En tanto, un sector privado no participó en ningún apoyo directo a la población. Una muestra más de lo que es anteponer el servicio público por encima del interés comercial. Un segundo suceso se dio el 28 de diciembre de 2020, un disturbio, apagón, en el sistema interconectado nacional repercutió en 29 estados. En este se conjuntaron una serie de debilidades operativas, pero también de abusos y violaciones normativas. La CFE logró superar la crisis en 1 hora con 45 minutos, evitando un daño que pudo ser mayor y más prolongado. La dirección de la CFE, en aras de la máxima rendición de cuentas y transparencia, conformó un panel de expertos independientes que indagaran las causas del disturbio. Su análisis fue hecho del conocimiento del Consejo de Administración de la CFE y se presentó públicamente a la prensa. Está publicado en nuestro portal de Internet. Los expertos encontraron como razón principal del suceso un incendio y una interconexión con pruebas mal ejecutadas de la central eólica San Carlos de la empresa Acciona. A esos 2 incidentes se sumaron otras debilidades, como la altísima concentración de centrales renovables que por su intermitencia introducen inestabilidad y una balcanización de la red debido a su fragmentación para conectar centrales instaladas sin criterios de planeación nacional. El panel de expertos emitió una serie de recomendaciones que la CFE se encuentra atendiendo y aplicando. Alertaron el riesgo de mantener la balcanización de las redes. De no detenerse este proceso, es posible que otro disturbio como el analizado pueda volver a ocurrir. En consecuencia, la CFE ha implementado revisiones técnicas y está aplicando estrictamente la regulación llamada Código de Red para detectar y corregir otras instalaciones de generación que representen riesgos. La recomendación de mayor alcance y profundidad fue que el despacho de electricidad, es decir, las instrucciones que permiten inyectar energía a la red, se haga dando la máxima prioridad a la seguridad del sistema eléctrico. De nuevo surgen en toda su dimensión la necesidad de que el Estado sea el garante de la continuidad del suministro eléctrico. El tercer evento fue una crisis climática inédita que afectó al sur de los Estados Unidos y al norte de México. En pasado febrero
un vórtice polar congeló gran parte de los gasoductos tejanos, en donde llega el gas natural que se consume en México. La contingencia ocasionó una súbita escasez. El precio del gas aumentó hasta en 12,000%. Las reacciones a esta situación de emergencia son elocuentemente contrastantes. Muchas centrales privadas, ante la escasez y la carestía, simplemente dejaron de generar. Dejar de operar no era opción para la CFE. De inmediato se sumó y lideró a un grupo de actores institucionales que reaccionaron ante la emergencia. Las principales aportaciones de la CFE fueron su capacidad de reacción, su compromiso de atender el servicio anteponiendo la seguridad energética del país, un plan inmediato de sustitución de gas natural mediante combustibles alternos, la inyección de 450 millones de pies cúbicos de gas natural licuado provenientes de Manzanillo y Altamira. La condición de emergencia fue superada en pocos días, a diferencia de Texas, que tardó semanas en reponerse. Al respecto, el Premio Nacional de Economía Paul Krugman, en su columna del New York Times del 22 de febrero, atribuyó en gran parte de esta crisis a la desregulación del mercado eléctrico del estado de Texas. Afirma Krugman que Texas ha sido el estado de la Unión Americana que más ha impulsado la desregulación, pensando que la magia del mercado se encargaría de todo. No fue así. Añade, los tejanos que no perdieron el suministro recibieron cuentas por miles de millones de dólares en solo unos días de luz eléctrica. Lo anterior nuevamente contrasta con la respuesta de CFE como empresa pública. Mientras que en Texas se llegaron a pagar $9,000 por megawatt hora, en México la tarifa se mantuvo estable. Otro ejemplo de la catástrofe de los sistemas eléctricos desregulados es España. En 2019, aplicando este sistema de mercado, en un conteo de las 28 principales economías, España figuraba entre los 5 países con precios más altos de electricidad, solo superado por Italia, Dinamarca, Bélgica y Alemania. De junio a septiembre de este año, el precio en el mercado eléctrico aumentó 80%, bajo los efectos de la dependencia de un gas natural importado, incrementos en los bonos de energía limpia europeos, la alta judicialización de su sistema por disputas y una severa concentración del mercado donde 3 empresas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, concentran el 50%, sin facultades del Estado para regular la aportación de energía. Para contener los incrementos, el gobierno español ha tenido que regresar a los subsidios, fijar topes a los precios de gas, poner en marcha un plan de choque e intervenir en la operación de las presas para evitar desfogues con criterios mercantilistas. Se intenta regresar a los precios cuando menos a sus niveles de 2018. Deberíamos aprender las lecciones del caso español, que guarda un gran parecido con el que buscamos evitar. Todos estos eventos ocurridos en el último año vuelven a poner en el centro del debate la necesidad, la urgencia de rescatar a la CFE para que continúe como ha sido históricamente un pilar de México.